Soy la mala por negarme a pagarle una laptop rota a mi novio, aunque fue mi hijo quien la rompió. Mi hijo rompió la laptop nueva de mi novio. Me negué a obligarlo a pagarla, y terminé sola, sin pareja, sin ayuda, y con un hijo que apenas me habla. ¿Soy la mala? No sé en qué momento mi vida se volvió un campo de batalla donde cada decisión parecía una traición para alguien. Soy madre soltera desde hace más de 10 años. Siempre crié a mi hijo Elías con lo que yo creía era amor, respeto, diálogo, comprensión. Nunca castigos, nunca gritos. Él venía primero. Siempre. Me separé de su padre cuando Elías tenía 8. No fue una separación escandalosa, pero sí inevitable. Nos desgastamos. Él me engañó. Y aunque no me quitó la custodia, tampoco se fue del todo. Quedamos en buenos términos para lo que se pudo. Acordamos una crianza respetuosa y compartida. Yo era la madre a tiempo completo, y él, un padre de visitas, pero constante. Elías no entendía mucho, solo que su casa ya no era su casa. Que papá ya no dormía con mamá. Y aunque intenté explicarle 1000 veces que él no tenía la culpa, en sus ojos vi algo que no supe leer del todo en ese entonces, resentimiento. Un año después conocí a Juan. Juan era todo lo que mi ex no fue, estable, comprometido, emocionalmente disponible. Me enamoré de su forma tranquila de ver el mundo. No tenía hijos, pero desde el primer momento me dijo que no era un problema. Sé que no soy su padre. No quiero serlo. Pero si me dejas estar, yo voy a intentar sumar, me dijo la segunda vez que hablamos del tema. Y lo decía en serio. O al menos, yo quería creer que sí. Elías, en cambio, lo vio como el enemigo desde el primer momento. No fue un rechazo abierto. Fue peor, el silencio, la indiferencia, el desprecio pasivo. Cada vez que Juan entraba a la habitación, Elías se iba. Si estábamos conversando, él interrumpía. Si Juan intentaba acercarse, Elías miraba hacia otro lado como si no existiera. Yo trataba de explicarle que Juan no venía a reemplazar a nadie. Que su papá siempre estaría ahí. Que Juan era alguien que me hacía bien, pero Elías no quería entender. O no quería aceptar. En su cabeza, todavía éramos una familia rota que podía pegarse de nuevo. Y Juan era el obstáculo. Después de un año de relación, Juan me propuso que nos mudáramos juntos. Dudé, pero acepté. Pensé que si Elías veía a Juan como parte de la vida diaria, empezaría a aceptarlo. Pensé que la convivencia nos uniría. Pensé mal. Los primeros 2 años fueron un desastre. Elías explotó. Dejó de ser el niño respetuoso, tranquilo, tímido. Se volvió impulsivo, agresivo, verbalmente hiriente. Llegó a gritarme que me odiaba. Que lo arruiné todo. Que lo traicioné. Juan intentó mantener la calma. Lo vi tragarse el orgullo muchas veces. Aguantar miradas, insultos, desplantes. Yo trataba de mediar, de explicar, de suavizar todo. Le decía a Juan que Elías estaba en proceso, que era parte del duelo, que necesitaba contención, no castigo. Pero una noche, después de una cena en la que Elías rompió un vaso en un ataque de rabia y se fue sin disculparse, Juan me dijo algo que me marcó: o pones un límite, o esto no va a funcionar. Le respondí que practicaba la crianza respetuosa, que no podía simplemente imponer reglas como si estuviéramos en un cuartel. Que los niños necesitan tiempo. Me miró con tristeza. Lo entiendo. Pero yo también soy parte de esta casa. Y así, no puedo vivir. Fue la primera vez que sentí que estaba a punto de perderlo. Entonces hablé con mi ex. Le propuse que Elías pasara la mitad del mes con él. Al principio dudó, pero terminó aceptando. Acordamos turnos. Elías pasaría 15 días conmigo, 15 con su padre. Juan lo tomó como una tregua. Una especie de respiro. Y funcionó. Más o menos. Elías seguía teniendo arranques, pero eran más esporádicos. Y cuando le tocaba venir conmigo, Juan respiraba hondo y aguantaba. Yo hacía lo posible por mantener la paz. Solo serán unos días, le decía. Y Juan asentía. No era perfecto. Pero era lo más cercano a la normalidad que habíamos tenido en años, hasta que todo cambió otra vez. Cuando Elías cumplió 16, su padre se mudó a otro estado. Por temas de colegio y transporte, Elías ya no podía dividir su tiempo entre casas. Volvió a vivir conmigo de forma permanente. Y con eso, volvió también la tensión. Juan ya no podía escapar de los portazos, de los gritos, de los comentarios punzantes. Yo trataba de equilibrar. De nuevo. De justificar. De mediar. Pero sentía que cada palabra que decía era un parche que no tapaba nada. Y entonces, llegó la laptop. Juan llevaba meses ahorrando para comprársela. No era solo una computadora, era su inversión personal, su salida del trabajo físico, su intento de cambiar de vida.
Trabajaba en construcción todo el día y, por las noches, estudiaba diseño estructural online. Quería dedicarse a crear planos, no a cargar sacos. Su espalda ya no aguantaba como antes, y sus sueños empezaban a doler más que los músculos. Cuando llegó el paquete, parecía un niño en Navidad. La laptop era de alta gama, potente, rápida. Se la mostró a Elías, sin resentimiento, como quien dice mira lo que conseguí con esfuerzo, pero Elías apenas alzó la vista del celular. No dijo nada. Juan cuidaba esa laptop como a un bebé. La limpiaba con un pañito especial, la guardaba en su mochila, la dejaba siempre en un estante alto. Me hizo prometer que nadie más la usaría. Y cumplimos. Hasta ese sábado. Juan trabajaba ese día. Yo estaba en la cocina, con los auriculares puestos, preparando algo para la cena. Elías había invitado a un par de amigos. Risas, ruidos, portazos. Nada fuera de lo normal. Hasta que Juan volvió. Entró sudado, exhausto. Lo vi mirar el estante. Lo vi fruncir el ceño. Lo escuché decir, ¿dónde está mi laptop? Mi estómago se hundió. No sabía. No la había tocado. Él revisó su mochila, la mesa, el estante otra vez. Entonces Elías apareció en la sala. Tenía esa mirada de algo y sé que solo una madre puede identificar. ¿La usaste? Le pregunté, ya sabiendo la respuesta. La tomé prestada, dijo, sin mirar a nadie. Los chicos querían jugar en red, y necesitábamos una más. No pensé que pasaría nada. ¿Dónde está ahora? Dijo Juan, firme. En mi cuarto, respondió Elías, bajando la voz. Fuimos juntos. La laptop estaba sobre su cama. Cerrada. Juan la abrió. La pantalla tenía una fractura enorme, como si le hubieran dado un golpe seco. El teclado tenía una tecla salida. Era evidente que no fue una caída accidental. ¿Qué le pasó? Preguntó Juan, con voz temblorosa. Elías se encogió de hombros. Me enojé. Perdí una partida. Le pegué sin querer. No pensé que se rompería. Silencio. Larguísimo. Juan lo miraba, como si no pudiera procesar lo que acababa de oír. ¿La vas a pagar? Preguntó, con voz tensa. ¿Qué? Fue un error. Saltó Elías. Ni siquiera es mía. Solo estaba jugando. Tienes 16 años, le dijo Juan, ahora con la voz firme como piedra. Ya no es tiempo de romper cosas ajenas como un nene de 5. Esto me costó meses de trabajo. Tú no eres mi padre. Gritó Elías. No me puedes exigir nada. Y se encerró en su cuarto, de un portazo que hizo vibrar los vidrios. Yo me quedé congelada. Juan tenía la laptop en las manos, y la rabia contenida en los ojos. Le pedí que no se enojara más. Que yo me haría cargo. Que la compraría de nuevo con mi tarjeta de crédito. Pero él no quería eso. No se trata del objeto, dijo. Se trata de que siempre lo justificas. Siempre hay una excusa. Siempre lo salvas. Y eso no le está enseñando nada. Le propuso algo distinto. Que Elías fuera a trabajar con él durante una semana. Que no cargara peso, no hiciera nada peligroso. Solo que recogiera clavos, barriera, limpiara. Que entendiera lo que cuesta pagar algo. Yo dudé. Muchísimo. No porque me pareciera injusto. Sino porque me daba miedo que Elías se sintiera traicionado por mí. Que pensara que me puse del lado de Juan. Que lo amaba menos. Pero también sabía que Juan tenía razón en algo. Elías nunca enfrentaba consecuencias. Siempre salía ileso. Siempre había alguien cubriendo los platos rotos. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, le dije a Elías que iría con Juan. Que era por su bien. Que no era un castigo, sino una oportunidad para aprender. Lo tomó como una traición personal. ¿Me estás obligando a trabajar para tu novio? Me gritó. ¿Me vas a vender también? No te importo nada. Lloró. Me gritó. Me dijo cosas horribles. Pero aún así, fue. Esa semana fue un infierno. Cada noche volvía con una cara más amarga. Me decía que Juan lo trataba como a un esclavo. Que lo hacía limpiar la mugre de todos. Que lo humillaba. Le pregunté a Juan y me juró que solo lo hacía barrer y recoger clavos. Nada más. Pero no importaba. Elías lo vivía como tortura. Como castigo. Como traición. Y el viernes, no volvió. Su cama estaba vacía. Su celular apagado. Me volví loca. Horas más tarde, su padre me llamó desde otro estado. Está aquí, me dijo seco. Llegó esta mañana. Dice que lo estás haciendo trabajar como a un delincuente. Intenté explicarle que no era así, que no fue castigo, sino enseñanza.
pero mi ex estaba furioso. Nunca acordamos esto, me dijo. Lo mandaste a una obra como si fuera adulto. Te pasaste. Me colgó. Y ahí fue cuando entendí que nadie, ni mi hijo, ni Juan, ni mi ex, estaba dispuesto a cargar con este caos excepto yo. Elías se había ido. Juan estaba furioso. Y mi ex, que solía mostrarse dispuesto, ahora me colgaba el teléfono como si fuera una desconocida. Me senté sola en la cocina con la laptop rota frente a mí, sintiéndome como si yo también me hubiera quebrado por dentro. Juan no dijo nada esa noche. Se limitó a servirse algo para cenar, se encerró en la habitación y cerró la puerta sin mirar atrás. Yo me quedé en el sofá, escribiendo a Elías una y otra vez. Preguntándole si estaba bien, si necesitaba algo, si podía llamarlo. Las respuestas que llegaron eran frías, cortas, dolidas. Me mandaste a trabajar como un esclavo. No me elegiste a mí. No confío más en vos. Cada palabra me apuñalaba, pero también me enojaba. ¿Y yo? ¿Quién me estaba eligiendo a mí? Quise hablar con Juan al día siguiente. Le dije que tal vez me equivoqué. Que quizás el castigo fue desmedido. Que Elías era un adolescente, que no mide, que se deja llevar por la rabia. Que no justificaba lo que hizo, pero que tampoco podíamos educar desde la humillación. Juan me escuchó. En silencio. Y entonces me dijo, si no hay consecuencias, va a seguir rompiendo todo. Empezó por la laptop. Después va a hacer algo peor. Vos crees que protegerlo es amarlo, pero lo estás dejando solo frente a su propio caos. Le pedí que no dramatizara. Que Elías solo estaba enojado. Que ya volvería. Que hablaríamos. Que lo resolveríamos. ¿Y mientras tanto? Dijo él. ¿Quién se hace cargo del daño? No supe qué responder. Porque, en el fondo, sabía la respuesta, yo. Siempre yo. Pasaron días sin saber de Elías más allá de mensajes esporádicos, cada vez más cortantes. Hasta que mi ex volvió a llamar. Esta vez, para decirme que el chico se había peleado con alguien. Que lo habían golpeado. Que tenía el pie fracturado. Que necesitaba atención médica. Y yo no voy a pagar todo, me dijo, tajante. Esto es tu culpa. Vos rompiste los acuerdos. Vos lo perdiste. Le dije que no tenía dinero. Que estaba en una situación complicada. Me dijo que viera cómo arreglármelas. Entonces, desesperada, volví a hacer lo impensable, escribí a Juan desde otro número. Me contestó. ¿Qué querés? Le conté lo que había pasado. Le pedí, con toda la vergüenza que tenía encima, que me ayudara. Que me prestara el dinero para la atención médica de Elías. Que lo devolvería en cuotas. Que él conocía mi situación. Que por favor. No, me respondió. No más. No puedo seguir siendo el que pone todo mientras vos seguís eligiendo protegerlo de todo. Ya fue. No es así, le dije. Es mi hijo. Tenía que intentar ayudarlo. ¿Qué querías que hiciera? Que lo hicieras responsable. Que dejaras de cubrirlo, que no me hicieras perder años de mi vida creyendo que esto tenía arreglo. No digas eso. Todavía podemos. No, no podemos. Vos elegiste. Una y otra vez. No cuentes más conmigo. Me colgó. Y esta vez, también me bloqueó. Me quedé con un nudo en la garganta y la certeza de que acababa de perder mucho más que un préstamo. Juan ya no quería saber nada. Mi ex no iba a cooperar. Mi hijo estaba herido, lejos, y furioso conmigo. Y entonces, como si no fuera suficiente, Juan me dijo algo más esa noche. Algo que sentí como el inicio de todo lo que se vendría. Voy a dejar de pagar la colegiatura de Elías. Ni clases, ni gastos, ni extras. Ya no más. Le dije que no podía hacer eso. Que estaba perjudicando a un menor. Que la educación de Elías no tenía por qué ser parte del castigo. Que eso era cruel. Él respondió con algo que todavía escucho en mi cabeza cada vez que cierro los ojos. No es mi hijo. Nunca lo fue. Si no va a responsabilizarse de lo que hizo, entonces vos hacete cargo de todo. Yo me bajo. Esa semana, la casa se volvió un desierto emocional. Juan dormía en el sillón o llegaba tarde para no verme. Yo evitaba hablar para no llorar. Y las pocas veces que cruzábamos palabras, eran secas, duras, como cuchillos flotando entre los dos. Hasta que un día, todo explotó. Le pregunté si él creía que todo estaría mejor si Elías no vivía con nosotros. Me respondió que no era eso. Que lo que quería era que aprendiera. Que se hiciera responsable. Que, por una vez, entendiera que las acciones tienen consecuencias. Yo, agotada, le dije que Elías se quedaría con su padre, pero que seguiríamos mandando dinero entre los dos para cubrir sus necesidades. Juan me miró como si no me conociera.
como si, de repente, se diera cuenta de que todos esos años juntos fueron una ilusión que se rompió con el mismo golpe que destruyó su laptop. Yo solo había dicho lo que creía que era sensato, que Elías se quedaría con su padre por un tiempo, que ambos, Juan y yo, enviaríamos dinero para cubrir sus gastos, y que así podríamos tener un respiro. Pero para Juan, eso sonó como una bofetada. O algo peor. «Me estás diciendo», dijo, despacio, sin levantar la voz, «que querés sacarte a tu hijo de encima y que encima yo lo mantenga? A un chico que no es mío, que me insultó, que me rompió la computadora, y que ni una sola vez me pidió perdón. No quiero que lo mantengas», intenté corregir. «Solo que me ayudes. Como pareja. Como antes». «No», me cortó. «Vos no querés pareja. Querés un cómplice para tu caos. Querés alguien que pague por tus decisiones». «Es mi hijo», le dije. «¿Qué querés que haga? ¿Lo tire a la calle? No. Quiero que dejes de esperar que yo arregle lo que vos no querés enfrentar». La discusión se encendió como gasolina. Ya no era solo sobre Elías. Era todo. Los años de silencios tragados. Las veces que Juan soportó desplantes. Las noches en que fingimos estar bien. Las decisiones que tomé sin él. La manera en que, cada vez que él ponía un límite, yo lo corría. «Siempre fue así», me dijo. «Siempre elegiste justificarlo. Tapar. Minimizar. Te dije desde el principio que no quería ser su padre, pero vos querías que actuara como uno cuando te convenía, y que me callara cuando no. Porque no sos su padre». Le grité. «Y nunca lo fuiste». «Exacto», me respondió. «Y aún así pagué su colegio, sus libros, sus cursos, sus comidas. Todo. ¿Y para qué? ¿Para que me escupa en la cara? ¿Para que vos me digas que tengo que seguir bancando todo mientras él ni siquiera asume lo que hizo?» La rabia me nubló. Le dije que estaba siendo mezquino. Que no podía abandonarnos así. Que estábamos pasando por un mal momento, sí, pero que eso no justificaba dejar de amar, de apoyar. «Amar», repitió con una risa triste. «Yo te amé tanto que me perdí a mí mismo. Aguanté cosas que nadie aguantaría. Pero ahora ya no te veo, no veo a la mujer que admiraba. Solo veo a alguien que se hunde, y que me quiere arrastrar con ella». Quise acercarme. Tocar su mano. Pedirle que paráramos. Que lo habláramos con calma. Pero ya no había espacio para la calma. Se levantó. Caminó al cuarto. Abrió el armario. Y empezó a sacar mis cosas. Pensé que era una amenaza. Un berrinche adulto. Que quería asustarme para que cediera. Pero no. Empezó a meter mi ropa en bolsas. Mis libros. Mis cosas del baño. Todo. «¿Qué haces?», pregunté, paralizada. «Lo que debía haber hecho hace tiempo», me respondió. «Cerrar esta historia». Me abalancé sobre él. Le dije que todavía podíamos resolverlo. Que lo amaba. Que no lo hiciera así. Me empujó suavemente, sin violencia, pero con firmeza. Como quien saca de encima un peso muerto. «Ya está», dijo. Me cansé. Me siento un estúpido por haber creído que esto podía funcionar. Por haberme quedado tanto tiempo en algo que estaba condenado desde el inicio. Tomó las bolsas. Las dejó en la puerta. «Vete. ¿De verdad me estás echando?» «Sí. Porque si no lo hago yo, vos nunca vas a parar». Lloré. Supliqué. Le dije que estaba cometiendo un error. Que Elías iba a volver, que todo iba a mejorar. Me dijo que no quería esperar más. Que ya no podía. Que se terminó. Cerró la puerta. Y no la volvió a abrir. Dormí esa noche en casa de una amiga. Con las bolsas al lado de la cama, y la sensación de que acababa de naufragar y nadie iba a rescatarme. Al día siguiente alquilé un pequeño departamento, el más barato que encontré. Pensé que Juan me llamaría. Que se arrepentiría. Que el enojo pasaría. Nunca pasó. Lo llamé. Me colgó. Le escribí. Me bloqueó. Y mientras trataba de reconstruirme, el golpe final llegó. Mi ex me llamó, furioso, cuando le dije que no podía enviarle el dinero que esperaba para cubrir los gastos de Elías. Me dijo que entonces, al final de las vacaciones, me lo devolvería. Que él no iba a cargar con todo. Le recordé que él había aceptado hacerse cargo. Me colgó. Pasaron 2 semanas de silencio absoluto. Hasta que un día, tocaron la puerta. Y ahí estaba Elías. Con una muleta, el pie enyesado, y una expresión de derrota mezclada con desprecio. El padre no lo toleró más. Dijo que se había metido en problemas. Que se había peleado con alguien. Que ya no sabía qué hacer con él. Elías entró sin decir una palabra.
Se tiró en el colchón que había tirado en el suelo del living y no me habló por días. Perdí a Juan, sí. Pero también perdí algo más profundo, esa falsa certeza de que, si amaba lo suficiente, todo se arreglaría. Ahora vivo en un departamento diminuto, con paredes delgadas, sin lavadora, sin microondas. Mi hijo duerme en un colchón sobre el suelo, con el yeso a un costado como recordatorio de que el dolor físico fue lo de menos. Lo verdaderamente fracturado, al final, fuimos nosotros. Elías apenas me habla. Y cuando lo hace, hay algo distinto en su voz. No es odio. Es decepción. Como si esperara más de mí, o como si, en el fondo, supiera que yo también esperaba más de él. No lo culpo. Tal vez esperé que madurara sin guía. Tal vez quise protegerlo tanto, que lo dejé sin espacio para enfrentarse al mundo. O quizás solo fui una madre tratando de sobrevivir, tomando decisiones con el corazón a medio romper. Lo he repasado todo una y otra vez. ¿Fue tan grave lo de la laptop? ¿Debí dejar que trabajara más tiempo? ¿Fue un abuso o una lección necesaria? ¿Fue egoísmo no obligarlo a pagarla? ¿Fue traición ponerme del lado de Juan por una semana? ¿O fue traición elegir a Elías, a costa de perder todo lo demás? La respuesta cambia cada vez que lo pienso. Algunas noches me convenzo de que hice lo correcto. Que proteger a mi hijo era lo único que podía hacer. Que las parejas van y vienen, pero los hijos son para siempre. Otras veces, me despierto sintiendo que lo arruiné todo, que si hubiera actuado distinto, si hubiera exigido una disculpa, si hubiera frenado sus arranques años atrás, si hubiera dicho basta cuando todavía podía, nada de esto habría pasado. Pero ya es tarde. Juan no va a volver. Mi ex no quiere saber nada más que lo que el juez obliga. ¿Y Elías? Elías no confía en mí. Yo quise evitarle el sufrimiento, y terminó sufriendo igual. Quise enseñarle sin castigar, y aprendió que podía romper sin reparar. Quise amar sin límites, y ahora ni siquiera sé si me ama a mí. La vida que tenía desapareció. La estabilidad, la pareja, los estudios de mi hijo, la casa que era un hogar. Todo se desmoronó, ladrillo por ladrillo, por decisiones que parecían pequeñas, hasta que ya no lo fueron. Ahora duermo mal. Cuento monedas para comprar analgésicos. Miro a mi hijo y no sé si todavía hay algo que salvar. Y sin embargo, lo amo. Con todo. Incluso con todo esto. Pero no puedo dejar de preguntarme. ¿Fui la mala por no obligarlo a pagar esa laptop? ¿Por protegerlo cuando todos decían que debía enfrentar consecuencias? ¿O simplemente perdí todo intentando hacer lo correcto, sin saber realmente qué era lo correcto? Comentario 1. Eres una madre terrible. No le enseñaste a tu hijo empatía, respeto ni responsabilidad. Lo criaste como un tirano y ahora te sorprende que no quiera ni verte. No es culpa de Juan ni de tu ex. Es toda tuya. Respuesta. Ope, nunca dije que hice todo bien. Crié a mi hijo sola desde que tenía 8 años y tomé decisiones con lo que creía que era amor. Tal vez me equivoqué, pero no fue por negligencia ni maldad. Comentario 2. Tu hijo rompió una laptop carísima y tu solución fue yo te compro otra. Ni una disculpa hubo. ¿Qué clase de mensaje le estás dando? Respuesta. Ope, quería solucionar el daño sin destruir el vínculo con mi hijo. En ese momento me pareció más importante no humillarlo ni perderlo emocionalmente. Comentario 3. Juan fue demasiado paciente. Cualquier otra persona se habría ido años antes. Tú lo usaste como cajero automático emocional. Comentario 4. Trabajar una semana recogiendo clavos no es abuso. Lo que hiciste fue validar el victimismo de tu hijo. Respuesta. Ope, entiendo que desde afuera parezca exagerado, pero mi hijo lo vivió como algo muy fuerte. Yo reaccioné desde el miedo a que se rompiera más nuestra relación. Comentario 5. Dices que elegiste a tu hijo, pero ni siquiera le exigiste que pidiera perdón. Eso no es protección, es abandono educativo. Comentario 6. No solo perdiste a tu pareja, también arruinaste el futuro de tu hijo. Ahora no estudia, no trabaja y no te respeta. Respuesta. Ope, no creo haber arruinado a mi hijo. Está pasando por un momento difícil y sigue siendo joven. Todavía creo que puede encaminarse. Comentario 7. Confundiste crianza respetuosa con no poner límites. Y ahora pagas las consecuencias. Comentario 8. Juan no era el villano. Era el único adulto funcional en esa casa. Tú lo empujaste a irse. Respuesta. Ope, nunca quise que se fuera. Intenté encontrar un punto medio. Él también tomó la decisión de irse y cortar todo contacto. Comentario 9. Sigues escribiendo como víctima, pero en ningún momento asumes verdadera responsabilidad. Comentario 10. La laptop fue solo el símbolo de años de malas decisiones. Y tú sigues sin verlo. Respuesta. Ope, quizás sí fue un símbolo. Tal vez reaccioné tarde. Pero no creo que amar demasiado a un hijo sea un crimen, aunque ahora esté pagando un precio muy alto.